Hola, en este vídeo vamos a ver un resultado que sirve para resolver triángulos que no sean rectángulos. Resolver un triángulo es, a partir de una serie de datos de un triángulo, obtener todos los demás. Los dos resultados más conocidos que hay son el teorema del seno y el teorema del coseno. Hoy lo que vamos a ver es el teorema del seno. Previamente, para poder ver el teorema del seno, vamos a recordar cómo se resolvía un triángulo rectángulo. La resolución de triángulos rectángulos ya es conocida y siempre se utiliza lo mismo. Por una parte, los ángulos que no son el recto, la suma es 90 grados, son complementarios. En este caso que tenemos aquí, por ejemplo, este ángulo es 40, al ser a más b igual a 90, tenemos que el otro ángulo es 50. Otro resultado que se utiliza es el teorema de Pitágoras, conocido por todos. La suma de los cuadrados de los catetos A y B es igual al cuadrado de la hipotenusa. Con los datos que tenemos aquí, efectivamente, si hacemos el cuadrado de A más el cuadrado de B, nos va a dar exactamente lo mismo que si hacemos el cuadrado de la hipotenusa. Y lo más importante de lo que se ve en cuarto de la ESO son las razones trigonométricas de los ángulos. Las razones trigonométricas, bueno, la definición, el seno del ángulo 40, A igual al cateto opuesto partido por hipotenusa, que en este caso pues daría 0,643. Por otra parte, el coseno, cateto contiguo partido por hipotenusa, en este caso B partido por C, sería 10 partido por hipotenusa por 13, que daría 0,766. La tangente, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Hay que observar que, bueno, al ser ángulos complementarios, simplemente aplicando la definición, os recuerdo que el seno de 40 es igual al coseno de 50, el coseno de 40 igual al seno de 50. Situación que siempre se va a dar en ángulos que sumen 90 grados, en ángulos complementarios. Pues bien, cuando se resuelven triángulos rectángulos, las tres cosas que se tienen en cuenta son las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y que los ángulos son complementarios. A partir de aquí, en una situación donde haya que resolver un triángulo que no sea rectángulo, lo lógico es coger y dividir el triángulo en dos triángulos rectángulos y a partir de ahí ya podríamos resolverlo sin necesidad de ningún resultado más. Por ejemplo, vamos a coger un triángulo determinado por estos tres puntos ABC. Vamos a suponer que nos dan como dato un lado, en este caso el A, 6,23, que nos dan dos ángulos, en este caso el A 40 grados y el B 73,91 grados. Bien, resolver este triángulo es obtener los valores que desconozco, en este caso B, el ángulo B, los lados B y C. La idea clara es obtener triángulos rectángulos. En el momento que yo tengo dos triángulos rectángulos, ya puedo aplicar todo lo que conocemos sobre triángulos rectángulos y a partir de ahí intentar obtener los datos que me hacen falta. Si nos fijamos en el triángulo rectángulo este de la izquierda, el único dato que tenemos es este ángulo, con lo cual no hay manera, con todo lo que veíamos antes en este triángulo rectángulo, de obtener ninguna de las medidas que aparecen en él, ni catetos ni hipotenusa. Como mucho podríamos obtener este ángulo de aquí, que es el complementario de 40. En cambio, si nos fijamos en el triángulo que tengo aquí, en este triángulo rectángulo tengo un ángulo y un lado, en este caso la hipotenusa. Eso me va a permitir trabajar en este triángulo y podríamos obtener la altura, que a partir de ahí, si vamos a este triángulo ya con la altura y este ángulo, podemos obtener el resto de los datos. Así, si nos fijamos en el triángulo este de la derecha, como el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, la altura esta, el cateto opuesto, va a ser la hipotenusa por el seno de este ángulo.
Es decir, podemos calcularlo con una calculadora, nos dará 6,23 por el seno de 73,91. En este caso, 5,98. Muy bien, en el momento que ya hemos calculado la altura, lo que hacemos es ir a este triángulo rectángulo y aplicar exactamente lo mismo. Tenemos este ángulo, tenemos su cateto opuesto y entonces tendremos que la altura, que ya sabemos cuánto vale, 5,98, la altura va a ser igual a la hipotenusa, en este caso C, por el seno del ángulo A. Si sustituimos aquí el 5,98 de la altura que ya habíamos obtenido antes, calculamos seno de 40 grados con la calculadora, obtenemos esta expresión, y es que 5,98 es igual a 0,65C. Despejando de aquí C va a ser igual a 5,98 por dividido entre el seno de 40,39. Bien, en este caso sería 9,23. Hasta aquí no hemos utilizado ningún resultado nuevo que no sea el saber trabajar en triángulos rectángulos. Por supuesto, este razonamiento es válido para cualquier triángulo que tengamos. Siempre podemos dividir en dos triángulos rectángulos el triángulo original, y la única duda que a lo mejor me podría caber es, ¿vale? ¿Y si tenemos un triángulo que tenga aquí un ángulo obtuso, un triángulo obtuso ángulo con el ángulo obtuso aquí? ¿Es válido este razonamiento? Bien, en este caso, si nos fijamos en este dibujo, volvemos a tener por una parte este triángulo rectángulo de la derecha y este grande, que el cateto opuesto es la altura tanto en este grande como en el pequeño. Si hacemos un razonamiento parecido al anterior, si nos fijamos en este, al tener el ángulo 119 grados, este ángulo es el suplementario, simplemente sería 180 menos este. Y sin hacer ningún cálculo y recordando alguna cuestión de trigonometría, el seno de este ángulo de 119 grados es exactamente el mismo que el seno de su suplementario. Con lo cual, el razonamiento, podéis verlo, sería exactamente lo mismo. Los datos aparecen aquí. Aquí está escrito el seno de 119 en este triángulo que coincide con el seno del ángulo este, que es el suplementario, que será 51 grados aproximadamente. Y el razonamiento es válido. Una vez que tenemos la altura a partir de este triángulo, podemos obtener en el triángulo mayor los datos que se me piden. En estos ejemplos solo he calculado la hipotenusa, pero bueno, no sería muy difícil luego ya poder calcular cuánto es el lado B, tanto en este tipo de triángulo como en este. En este caso está claro, una vez que yo pueda calcular este cateto de este triángulo y este cateto de este triángulo, pues bien, podemos sumarlo y obtenemos el lado B. Este razonamiento, que se haría con cualquier triángulo, lo que podríamos hacerlo es generalizarlo, buscar una expresión que inmediatamente, dado que va a haber muchos ejercicios de este tipo, que inmediatamente con los datos que yo tenga, en este caso por ejemplo el ángulo A, el ángulo C y el lado A, este de aquí, obtener una expresión que no requiera andar calculando la altura, o una expresión que me relacione los ángulos y los lados. El teorema del seno y el teorema del coseno, que ya veremos en otro vídeo, lo que hacen es relacionar lados y ángulos del triángulo sin necesidad de calcular ninguna altura. Bien, la demostración general que podemos hacer, ya teórica, para ver este resultado llamado teorema del seno es: supongamos que tengo este triángulo, aquí está el ángulo A, el B, el C, los lados A, B y C. Y vamos a hacer el mismo razonamiento que acabamos de hacer. En primer lugar, si nosotros trazamos la altura desde A y escribimos la relación que escribíamos antes, es decir, la altura fijándome en el triángulo de la derecha será B
por el seno de C, esta altura tendrá que ser igual a, en este caso, C, fijándonos en este triángulo de la izquierda, a C por el seno de B. Una forma de escribirlo que es mucho más fácil de acordarse de la relación esta es que B dividido por seno de B, que lo puedo pasar dividiendo, igual a C partido por seno de C. Y aquí ya tengo una primera relación entre lados y ángulos en un triángulo cualquiera. Este razonamiento que hemos hecho trazando la altura desde A, podríamos hacerlo igual trazando la altura, por ejemplo, desde B. Tengo dos triángulos rectángulos, en este caso aquí y aquí. Escribimos a que es igual la altura teniendo en cuenta cada uno de ellos y llegaríamos a la conclusión de que A partido por seno de A es igual a C partido por seno de C. Por último, si trazamos la altura desde C, exactamente lo mismo. A seno de A igual a B seno de A, es decir, la altura calculada desde este triángulo y este triángulo con el seno, y obtenemos esta relación de aquí. La conclusión está clara. Si tenemos en cuenta esto, B partido por seno de B igual a C partido por seno de C, a su vez C partido por seno de C es igual a partido por seno de A, bueno, de aquí tenemos lo que se llama el teorema del seno, es decir, A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Y esta relación, siempre que yo tenga un triángulo donde yo pueda aplicar cualquiera de estas dos igualdades, esto igual a esto, la segunda igual a la tercera, la primera igual a la tercera, en el momento que tenga datos, ya directamente sin necesidad de trazar alturas vamos a poder calcular el resto. Como observación, ¿para qué tipo de ejercicio no me valdría esto? Supongamos que a mí me dan A, el lado A, el ángulo B, el lado C, es decir, que me den un dato en cada una de estas expresiones. Por mucho que yo coja dos igualando para resolver y obtener el resto de los datos, no voy a poder, no voy a llegar a ninguna conclusión. Es decir, el teorema del seno claramente es cuando yo pueda coger dos expresiones de estas iguales y que tenga yo tres datos. En el momento que tenga tres datos, despejando, vamos a obtener el cuarto dato. Para poder solucionar esa situación se obtienen otras fórmulas que son el teorema del coseno, que ya digo que veremos posteriormente. Sobre lo que comentaba antes de si esto es válido para cualquier triángulo, es decir, no tiene por qué ser, por ejemplo, como este que es acutángulo, todos los ángulos agudos, un razonamiento que se puede hacer exactamente igual que hemos hecho es trazar las alturas en este dibujo y observar que efectivamente se va a cumplir estas relaciones que tenemos aquí.